Y bueno, el día de hoy entonces vamos a ver clase común y corriente, o quiere decir que vamos a avanzar en tema. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca del teorema del binomio. Ese no lo hemos estudiado, ese quedamos de estudiarlo en alguna ocasión. Vamos a avanzar un poquito en ese sentido. ¿Listo? Quiero comentarles primero que hay un símbolo que lo que hace es, de alguna manera, resumir sumatorias, ¿vale? Lo que pasa es que uno hay veces que tiene que sumar varias cosas. Por ejemplo, si tuviese que sumar números como A1, más A2, más A3, más A4, más y así sucesivamente hasta A su N, por ejemplo, uno hay veces que tiene que hacer sumatorias largas, así como esa que está ahí. Entonces hay un símbolo que uno puede utilizar para resumir esa suma y escribirla pues más cortica, más fácil y que se entienda. ¿Listo? Uno utiliza en este caso un símbolo que es el símbolo sigma mayúscula, que es un símbolo así más o menos. Ese símbolo se utiliza, pues se entiende que es una suma en matemáticas. Entonces, cuando aparece ese símbolo en matemáticas, se entiende que lo que va a hacer es sumar. Ese símbolo va a contener bastantes o varios elementos que hay que tener en cuenta, ¿listo? Como ese símbolo nos indica que se va a sumar, entonces ese símbolo nos debe indicar cuál es la variable y uno generalmente le coloca así. Por ejemplo, sigma o la suma desde i igual 1 hasta n de a su i, ¿vale? Ese símbolo que yo puse en rojo, va a resumir esa suma de acá arriba, ¿listo? ¿Por qué está resumiendo la suma de ahí arriba? Porque me está diciendo que en el símbolo en rojo, pues, me está diciendo que estoy sumando, es decir, el sigma mayúscula que tengo, eso me está diciendo que es una suma, y me está diciendo a quién voy a sumar. Me está diciendo que la variable para la suma es la i. Esa eléctrica que está ahí abajo del sigma me indica la variable para la suma, me indica quién es el que va a ir cambiando cada vez que vaya sumando, y en este caso me indica que es la i. El número de acá me indica desde dónde va a variar, empieza desde 1 y va a cambiar hasta el último número que me aparece acá, que es el n. O sea que esa suma me indica que va a sumar o va a cambiar la i desde 1 hasta n. Y lo de acá, lo que está a la derecha, lo que me indica es qué es lo que va a sumar. Por ejemplo, ahí me indica que es a sub i. Y miren que en efecto, en la suma que yo puse acá arriba en negro, en esa suma lo que está cambiando es este numerito que está ahí, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5, a sub 6 y así sucesivamente hasta a sub n. Es decir que efectivamente cada uno de estos términos corresponde pues a un valor de i. Por ejemplo, a sub 3 sería pues el que está ahí, ¿no? Entonces uno puede resumir esa suma así. Un ejemplo particular, ¿sí? Ese es el mismo tema que estábamos viendo, ¿no? No, les dije que íbamos a avanzar un poquito en tema. ¿Cómo se llama este tema? Ya les digo, el teorema del binomio, para allá vamos. Ya les coloco el título. Entonces quedaría así, ¿vale? Por ejemplo, algo particular. Por ejemplo, la suma desde i igual, pongámosle desde i igual 2 hasta 6 de i cuadrada, ¿vale? Ese ya es un ejemplo en particular de cómo entenderíamos esa suma. Entonces ya sabemos, la letra sigma mayúscula me indica que es una sumatoria, ¿vale? El número de acá abajo, bueno, la letra de acá abajo me indica cuál es la variable para la suma. Me está diciendo que la variable lo que va a cambiar es la letra i. Esa es la que va a ir rotando pues en cada uno de los términos que va a aparecer de la suma. Me dice desde dónde va a empezar, desde el número 2. Y me dice hasta dónde va a terminar, hasta el número 6. Entonces, bueno, y aquí me está diciendo a quién voy a sumar, que son los i cuadrados, ¿cierto? ¿Cómo sería esa suma de i cuadrado? Pues entonces uno va cambiando desde i 2, desde i igual a 2 hasta i igual a 6. Sería entonces así, 2 al cuadrado, por el cuadrado que siempre aparece acá arriba, sería el primer valor de i es 2, más el segundo valor de i que es 3, entonces sería 3 al cuadrado, más el cuarto valor que sería 4, 4 al cuadrado, más el quinto valor que sería entonces, bueno, el 5 al cuadrado y finalmente el último valor que sería 6 al cuadrado. Entonces miren que esa sumatoria
de 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más 6 al cuadrado, yo la resumí con este símbolo que está aquí en la izquierda. Y ese símbolo aparece mucho en matemáticas. Ese símbolo de sumatoria uno lo mira pues muchas veces. Entonces, de tal manera que uno pues tiene que aprender a manejarlo, ¿vale? ¿Qué es lo que sigue aquí? Pues hallar el resultado de la suma, ¿no? Porque, pues yo ya puedo sacar esto. Por ejemplo, 2 al cuadrado yo sé que es 4. El otro es 3 al cuadrado, que es 9. El siguiente es 4 al cuadrado, que yo sé que es 16. El siguiente es 5 al cuadrado, que yo sé que es 25. Y 6 al cuadrado, que sé que es 36. Entonces, de tal manera que uno pues termina haciendo la suma y entonces eso es lo que le da. Si quiere, pues se apoya en la calculadora para hacerlo rápidamente. Podemos abrir esa calculadora de Windows. Que a mí no me gusta, pero bueno, la podemos sacar para que 4 más 9 más 16 más 25 más 36 nos da Entonces, en 90. el parcial nos va a dejar sacar calculadora, profe. Sí, ya habíamos quedado que podían sacar calculadora científica. Celular no. ¿Científica sí? Sí. Uy. Entonces quedaría así. ¿Listo? De tal manera que la suma desde i igual a 2 hasta 6 nos va a quedar entonces igual a 90. Pero lo importante es entender cómo actúa ese símbolo, pues, de la sumatoria. Eso es lo que quiero que entiendan por lo pronto. Otro ejemplo en particular, por ejemplo, sumatoria desde i igual 1 hasta 8, por ejemplo, de la i. ¿Cómo quedaría la suma entonces? Lo mismo, el símbolo de sumatoria, pues, la letra que está cambiando o la variable para la suma es la letra i, y la letra i va a comenzar a variar desde 1 y el último número que va a tomar es 8. ¿Y qué es lo que se va a sumar? Lo que se va a sumar es la misma i. Entonces, esto significa que esto resume a la suma de cuando i vale 1, cuando i vale 2, cuando i vale 3, cuando i vale 4, cuando i vale 5, 6, 7 y 8. ¿Listo? Entonces, eso me daría esa suma. Eso es lo que está resumiendo esa sumatoria. ¿Que ahora yo puedo hacer la suma? Sí. Yo puedo calcular la suma y averiguo cuánto me da esa suma. Eso me da, creo que da 36, si no estoy mal, podemos hacerla en la calculadora, pero Queda tal treinta vez y seis. da 36. Listo, entonces da 36. Significa entonces que la sumatoria desde i igual a 1 hasta 8 de i me da 36, ¿vale? Por ejemplo, si yo colocase sumatoria de i igual, por ejemplo, 2 hasta 9, bueno, hasta 7, pongámosle no tan largo, hasta 7 de i cuadrado menos 2, por ejemplo, algo así. Voy a colocarlo más clarito aquí porque luego muy borroso. Entonces, la sumatoria de i cuadrado menos 2, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estoy sumando ahí? ¿Qué es lo que voy a hallar ahí? Lo que estoy sumando sería entonces la suma, lo que va a cambiar es la i, va a cambiar desde el primer número que es 2 hasta el último número que le pusimos que es 7. O sea que este símbolo de aquí, bueno, y lo que va a sumar es i cuadrado menos 2. O sea que el primer término de esa sumatoria sería cuando i vale 2, ¿cierto? El primer término sería 2 al cuadrado menos 2. Ese sería el primer término de la sumatoria, sería el primero cuando i vale 2. Luego sumo cuando i vale 3. Cuando i vale 3 me quedaría entonces 3 al cuadrado menos 2. Cuando i vale 4, entonces el término que sigue sería entonces 4 al cuadrado menos 2. Cuando i vale 5 sería 5 al cuadrado menos 2. Cuando i vale 6 sería 6 al cuadrado menos 2. Cuando i vale 7 sería entonces 7 al cuadrado menos 2. Y hasta ahí, llegamos hasta cuando i vale 7, ¿de acuerdo? Lo siguiente pues, que podemos hacer aquí es encontrar el resultado de eso, ¿vale? En algunas ocasiones pues necesitamos encontrar el resultado. Entonces, el resultado del primer paréntesis, ¿cuánto sería? El resultado del primer paréntesis sería 2 al cuadrado, que es 4, menos 2 da 2. 2, ¿cierto? El segundo paréntesis sería, entonces, tendría como resultado ¿cuánto? 7. 7. El tercer paréntesis sería 14. 14. El cuarto paréntesis sería 23. 23. El otro sería 36 menos 2, 34. 34, ¿cierto? Y finalizamos con 47. listo. Y hacemos la suma, pues, en total, ¿vale? Entonces,
Esa sumatoria sería, bueno, sacamos la calculadora de Windows, porque es un poquito complicada, 2 más 7 más 14 más 23 más 34 más 47 nos da 127, ¿listo? Lo importante es entender cómo funciona, pues, ese símbolo de sumatoria. Como les dije, entonces, el símbolo de sumatoria resume sumas largas que uno tenga que hacer. Muchas veces uno tiene que hacer sumas de 100, 200 términos, entonces lo puede resumir así. Recuerden Profe, entonces, ajá, entonces, el que está arriba es el número hasta el que va, la sí, sumatoria. El de abajo es desde el que empieza y el de al frente es por si lleva cuadrados o algo así. exacto. Lo de al frente es lo que va a sumar realmente, lo que va Ah, a sumar, ¿cierto? Entonces quedaría así. Incluso, incluso hay una historia en matemáticas que, que más o menos cuenta pues una historia con esto de sumas. Y resulta que a Euler, un matemático muy famoso que había, resulta que Euler era bastante indisciplinado en clase y un día el profesor de él le dijo que tenía que sumar los números desde el 1 hasta el 100. Entonces que tenía que sumar como castigo, le puso pues que tenía que sumar los números desde el 1 hasta el 100, o sea, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más, y así sucesivamente, pues, más 100, bueno, más más 97 más 98 más 99 más 100, ¿listo? Dicen que en ese momento, pues, ese matemático tenía como unos 7, 8 años, tal vez, era muy, muy jovencito, muy niño, pues, todavía. Sin embargo, que hizo esa suma, pues, en un par de minutos, ¿vale? Entonces, Euler lo que tenía que sumar era esto, ¿no? La sumatoria desde i igual 1 hasta 100, ¿cierto? De la i, eso es lo que tenía que sumar él. La sumatoria de i, que esta que puse acá abajo, pues es la misma acá arriba, ¿listo? Y él dice que él la hizo en un momentico y se demoró como un minutico tal vez y dijo que eso daba 5050. Pues la cuestión fue que cómo lo hizo. Entonces, él lo hizo analizando una situación. Entonces, lo que hizo Euler en ese momento fue algo así. Entonces, él dijo, yo tengo que sumar los números desde el 1 hasta el 100. Entonces, tengo que sumar 1 más 2 más 3 más 4, perdón, aquí es más 4, eso iba a decir. 4 más 5 más, más 96 más 97 más 98 más 99 y más 100. Entonces, Euler tenía que sumar estos números, ¿vale? Dijo, listo, yo los puedo sumar y ese resultado pues me tiene que dar algo. Pongámosle que ese algo sea eso. Cuando yo haga toda esa suma, tengo que sumar, bueno, y me da un resultado que pongámosle que ese, llamémoslo ese, pues mejor dicho. Dijo, ahora voy a poner los mismos números, pero al revés. Empiezo desde 100, 99, 98, 97, 96 y continúo 5 más 4 más 3 más 2 más 1. ¿Listo? Y claro, sumarlos al derecho o al revés le da la misma S. Entonces dijo Euler, bueno, yo ya sumé, sumo por el derecho, sumo al revés, me tiene que dar lo mismo. Entonces lo que voy a sumar es toda esta expresión, voy a sumar todo esto a ver qué me da. Entonces, si sumo todo esto, en el lado izquierdo me quedaría S más S, me da 2 veces S, me da 2S. En el lado izquierdo me da 2S. Y en el lado derecho, cuando sume esto, si ustedes observan bien, cuando sume esto, cada par de términos aquí, el resultado de esa suma les va a dar 101 aquí. El siguiente también les va a dar 101, miren. 99 más 12, 101. El siguiente también les da 101. Y así, todos los términos que va a sumar ahí siempre dan 101, 101, 101 y 101, pues coloquémoslos todos, 101, 101 y 101. ¿Listo? Él sumó todos los términos y todos los términos le daban 101, 101, 101, 101, 101. Y bueno, ¿cuántos? Digo, listo, esto, yo lo puedo contar. Yo puedo contar cuántos 101 hay ahí. Entonces, miren, ¿cuántos 101 hay aquí? Por aquí hay 1, hay 2, hay 3, hay 4, hay 5. Y va y los cuenta y resulta que habían 100 101.
Es decir, que le dio así, 2S va a ser igual a 100 veces 101. ¿Listo? Eso fue lo que hizo Euler, de hecho. Y luego dijo, bueno, 100 veces 101 me da 10.100. Entonces dice 2S es igual a 10.100. ¿Listo? Y finalmente el 2 que estaba multiplicando en la izquierda lo pasa a dividir y le queda que S es igual a 10.100 sobre 2 y 10.100 sobre 2 pues es 5.050, que fue lo que les dije, ¿no? 5.050. Entonces él dice, entonces la de suma me da 5.050, ¿vale? Entonces, de tal manera que él pues... Profe, una pregunta. ajá, ¿Usted nos puede enviar ese documento? el PDF que sale de acá, Sí. sí se puede sacar, sí. Bueno, por favor. Entonces quedaría así, ¿vale? De tal manera que él, bueno, tenía que hacer una suma como esta que estaba acá, que parecía difícil, que parecía complicada, por supuesto había que hacerla a mano, ¿no? Pero entonces él pues se inventó un método para sacar esa suma pues fácilmente, ¿listo? O sea que si ustedes suman los números desde el 1 hasta el 100, el resultado es 5.050. De hecho, con esta idea que sacó Euler aquí, pueden sumar cualquier cantidad de números desde el tanto hasta el tanto, es decir, desde el 1 hasta el 1.000.000 y pueden sacar el resultado facilito también, ¿vale? Entonces, esa idea se puede aplicar pues más generalmente incluso. Pero bueno, el caso es que pues estábamos involucrando o estábamos diciendo que este símbolo de sumatorias nos resume gran cantidad de números o de cifras que estemos sumando, simplemente hay que saber cómo leer ese símbolo, ¿no? Tenemos entonces lo que decían, la variable que está aquí es lo que nos indica cuál es la que va a cambiar, qué es lo que va a ir cambiando en la suma. Aquí nos indica desde dónde va a ir cambiando, acá hasta dónde va a ir a cambiar, y aquí finalmente qué es lo que va a ir sumando. Este término que he puesto cuadradito ahí es qué es lo que va a ir sumando. Si va a ir sumando la i, o la i al cuadrado, o la i al cubo, o la i menos 1, o la i menos 2, o qué es lo que va a ir sumando, va a ir apareciendo ahí, ¿Que ¿vale? salen Entonces, cuadrados ahí? puede salir, de hecho ya salimos un cuadrado, acá hay un cuadrado, nosotros pusimos cuadrados, y hay un cuadrado, miren, ahí hay un cuadrado. Entonces salen No, esto cuadrados. raíz. Raíces también se puede colocar, aunque con raíces es más difícil, ¿no? Con raíces no No, hay resultados profe. en general, pero quedaría así entonces. Ahora sí, una vez entendido cómo funciona más o menos el símbolo de la suma para que nos permita, pues, en algunos casos, digamos que escribir expresiones, pues, un poquito complicadas, entremos, pues, en el tema que nos convoca hoy, que es el teorema del binomio. Teorema del binomio, ¿listo? El teorema del binomio, básicamente, es un teorema que nos va a servir para hacer expansiones polinomiales. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros ya hemos hecho expansiones polinomiales, ya ustedes han hecho algunas. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, ustedes saben cómo expandir a más b al cuadrado, ¿cierto? Ustedes saben que ustedes le llaman trinomio cuadrado perfecto. ¿Esto cómo lo hacen? Ustedes colocan a al cuadrado más 2 veces a por b más b al cuadrado, ¿cierto? Entonces, esa es la expansión de a más b al cuadrado. ¿Listo? Pueden hacerla también con a más b al cubo, a más b al cubo. Esa la pusimos alguna vez, no la hemos utilizado mucho, pero la pusimos en alguna ocasión. A más b al cubo sería a al cubo más 3 veces a cuadrado b más 3 veces a por b cuadrado más b al cubo. Entonces uno puede hacer la expansión de a más b al cubo. Incluso podríamos colocar aquí la de a más b a la 1, simplemente para rellenar el espacio y pues llevar el orden. A más b a la 1 sería a más b, y a más b a la 0 podríamos colocarlo como 1, porque todo número elevado a la 0 pues nos da 1. Y la idea es continuar con esto, ¿vale? La idea es aprender a hacer estas expansiones. ¿Cómo hacer estas expansiones? Aquí seguiría pues a más b a la 4. ¿Cómo hacemos la de a más b a la 4? Sería pues a la 4 más Cuatro 4 veces veces al a la 3 por b, ¿cierto? Más 6 veces a la 2 b a la 2 más 4 veces a por b a la 3 más b a la 4. ¿Listo? Entonces, profe, ¿cómo así? ¿Por qué 6? vamos a ver, ahorita les enseño por qué 6 ahí. Y así, por ejemplo,
A más B a la 5, A más B a la 5. Yo no me sé la de A más B a la 5, no me la sé, pero sin embargo no significa que no la pueda sacar, ¿no? A más B a la 5 es A a la 5, más aquí 5 veces A a la 4 por B, más es 10 veces A a la 3 por B a la 2, más 10 veces A a la 2 por B a la 3, más 5 veces A por B a la 4, más B a la 5, ¿vale? Entonces lo que les digo, no me sé la de A más B a la 5, pero no significa que no la pueda sacar. Uno puede sacar A más B a la 5, puedo sacar la que sigue, que es A más B a la 6, y así, ¿listo? Y de tal manera que yo puedo sacar cualquiera de ahí. ¿Por qué? ¿Por qué puedo sacar eso así? Porque resulta que todo esto tiene un orden, todo esto pues tiene un ordencito que si uno se lo aprende, pues puede sacar cualquier potencia. ¿Cuál es el orden? Pues el orden realmente está dado por una cosa en matemáticas que se llama el triángulo de Pascal. Con el triángulo de Pascal yo puedo sacar cualquier potencia de estos. Si me piden a la 6 lo puedo sacar, si me piden a la 7 lo puedo sacar y así sucesivamente. Entonces, lo que uno aprende a armar es el triángulo de Pascal. Entonces vamos a aprender a armar cómo se hace un triángulo de Pascal aquí. ¿Listo? Entonces, el triángulo de Pascal se arma de la siguiente manera. Triángulo de Pascal. Triángulo de Pascal. ¿Listo? Entonces, el triángulo de Pascal lo armamos así. Cuando vamos a armar este triángulo de Pascal, ponemos de primerito aquí en la parte de arriba el número 1. ¿De acuerdo? El número 1. Incluso aquí, número 1. Incluso vamos armando el triángulo aquí y también ponemos aquí 1 y 1, no hay ningún problema. Así comenzamos el triángulo de Pascal. Generalmente, en el triángulo de Pascal, a la primer fila, esta le dicen fila 0, a la siguiente que es 1, 1, le dicen fila 1, ¿vale? Eso es lo usual, pues. Fila 1, la que le dicen 1, 1, fila 0, la que está solamente el 1. ¿Listo? Esta entonces arrancamos así para armar el triángulo de Pascal. Fila 0, 1, fila 1, 1, 1. ¿De acuerdo? La fila 2 ya la vamos a comenzar a armar nosotros. La fila 2 la armamos nosotros de la siguiente manera. Entonces, para la fila 2, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos el 1 y el 1 aquí, no hay ningún problema, esos van ahí, pero en la mitad colocamos la suma de este y este. 1 más 1, 2. ¿Listo? Entonces, de esa manera armamos la fila 2 del triángulo de Pascal. Para armar la fila 3, la que continúa aquí, coloco el 1 y el 1, que siempre van en los extremos, y en la mitad voy colocando las sumas de cada uno de estos. Es decir, aquí coloco 1 más 2 me da 3 y 2 más 1 me da 3. Entonces, coloco la suma de estos y entonces obtengo la fila 3 del triángulo de Pascal. La fila 4 del triángulo de Pascal, entonces 1 y 1 acá, normal, común y corriente, siempre van ahí, pero en la mitad siempre voy colocando la suma de los de arriba. Es decir, aquí coloco 1 más 3 me da 4, 3 más 3 me da 6, 1 más, 3 más 1 me da 4. Entonces, esa sería la fila 4 en el triángulo de Pascal. Fila 5, hagamos unas 8 filas más o menos como para que veamos cómo es que funciona esto, para que les quede claro. Fila 5, 5, entonces 10, quedaría 10. 5, 10, 10, ¿cierto? Y 5. Profe, a los extremos siempre va a haber un número, después del 5 el número, después del uno siempre va a haber un número repetido, ¿verdad? O sea, a los dos extremos el mismo número. En los dos extremos el mismo número, exacto. Es acá, el que sigue, ¿listo? Y Ujú, colocamos los números de la mitad. Entonces, en este caso, en esta fila aquí, en la fila 6, sería entonces 1 más 5, 6, ¿cierto? Este así sería entonces 15, este aquí entonces sería 20, este aquí entonces sería 15, y este sería entonces 6. Así armamos la fila 6 del triángulo de Pascal. Ahora armamos la siguiente fila, entonces lo mismo, uno en los extremos, uno en los extremos, y colocamos los de la mitad. 1 más 6, 7, 6 más 15 da 21, 15 más 20 da 35, y 20 más 15 da 35, 15 más 6 da 21,
y 6 más 1, 7, ¿vale? Hagamos una última fila por si de pronto. Entonces quedaría así. 1, 1 en los extremos, y entonces esto sería 1 más 7, 8, 7 más 21 da 28, 21 más 35 da 56, 35 más 35 da 70, este da 56, este da 28 y este da 8, ¿vale? Entonces, de esa manera nosotros armamos nuestro triángulo de Pascal. Ahí hicimos un triángulo con fila 3, fila 4, fila 5, fila 6, fila 7, fila 8. ¿Qué es lo interesante del triángulo de Pascal? Lo interesante es que cuando uno hace la expansión polinomial de la forma a más b a la algo, esos coeficientes son los coeficientes del triángulo de Pascal. Por ejemplo, en la expansión que nosotros hicimos aquí de a más b a la 5, observen los coeficientes. El coeficiente, pues eso tiene que estar relacionado con la fila 5 entonces, y observen entonces los coeficientes. El primer coeficiente es el de a la 5, aquí está fila 5, el primer coeficiente es 1, ¿está bien? El segundo coeficiente es 5, aquí está. El tercer coeficiente es 10, aquí está. El cuarto coeficiente es 10, aquí está. El quinto coeficiente es 5, aquí está, y el último coeficiente es el que acompaña a b a la 5, que es 1 otra vez. Entonces, quiere decir eso que cuando yo vaya a realizar expansiones polinomiales, pues resulta que la fila iésima, pues, o la fila enésima del triángulo de Pascal está relacionado con la expansión a más b a la n. Si, por ejemplo, yo quisiera armar aquí con este triángulo de Pascal, si me pidieran armar a mí, por ejemplo, a más b a la 8, que fue la última fila que hicimos, ¿cierto? Entonces, como yo les decía, no me sé la expansión polinomial, no sé cómo es, pero con el triángulo de Pascal puedo hallar los coeficientes y lo único que tengo que hacer es armarla. ¿Cómo se arma? Entonces vengo y pongo el primer coeficiente es 1, bueno, no lo puedo omitir, ni siquiera tengo que colocarlo, y empiezo con la primera letra a la 8. Entonces, empiezo ahí con la primera letra a la 8. Entonces, ya utilicé el coeficiente 1, que es el de aquí, ¿vale? Luego tengo que utilizar el coeficiente 8. Entonces, más 8. ¿Y qué es lo que hago? Lo que hago es bajarle una potencia a la A. Entonces, coloco A a la 7 y coloco una potencia para la B. Coloco B a la 1, que B en el anterior término ni siquiera aparecía. En el siguiente término, entonces sigue, el coeficiente es 28, 28, le bajo una potencia a la A, me quedaría A a la 6, y le subo una potencia a la B, me quedaría B a la 2. ¿Listo? Y de esa manera armo ese término de ahí. El siguiente término es, el siguiente coeficiente es 56, le bajo una potencia a la A, me quedaría A a la 5, le subo una potencia a la B, me quedaría B a la 3, y entonces obtendría pues ese término que está ahí. Siguiente coeficiente es 70, entonces 70 A, le bajo una potencia a la A, venía en potencia 5, potencia 4 entonces, y le subo una potencia a la B, venía en potencia 3, potencia 4 entonces. Entonces me quedaría 70 A a la 4 por B a la 4. Continúa aquí, 56, le bajo una potencia a la A, me quedaría A a la 3, le subo una potencia a la B, me quedaría B a la 5, y está listo ese término de ahí. Luego continúo con el siguiente, es 28. Entonces 28, le bajo otra potencia a la A a la 2, y le subo una potencia a la B, que me quedaría B, pasaría de 5 a 6, ¿cierto? Luego entonces utilizo este término que es el 8, le bajo una potencia a la A, que haría A a la 1 o A, le subo una potencia a la B, que haría B a la 7, y ya estaría el término de ahí. Finalmente, el último término, que es 1, coeficiente es 1. Entonces, le bajo otra potencia a la A. Como ya estaba A a la 1, pues prácticamente pasaría a ser A a la 0, que A a la 0 pues desaparece, es 1. Y la B subiría una potencia y me quedaría B a la 8. De tal manera que lo que yo les decía, ¿no? No sé, no me acuerdo cómo es la expansión de A más B a la 8. Pero eso no significa que no la pueda sacar, la puedo sacar, y esta sería la expansión de A más B a la 8. ¿En qué me apoyo? En el triángulo de Pascal. Profe, ¿me Ujú. puede explicar el inicio otra vez, por favor? ¿O desde el inicio? No, ay, profe. Desde ahí, desde a la 8. Ok.
Aquí simplemente es ver la secuencia que tienen las letras, pues, y las potencias, ¿no? Uno empieza con la primera letra, pues en este caso la A, y le pone la mayor potencia que es 8. Y luego, pues es un jueguito de ir bajando potencias y subiendo potencias, ¿no? Aquí la B en el primer término no aparece, quiere decir que aquí, en este primer término, lo voy a colocar en rojo, B está elevado a la 0, porque B a la 0 es 1. Entonces, en el primer término, B está elevado a la 0, por eso no aparece ahí. En el El segundo término, quedaría el otro es entonces el que está coeficiente. elevado, profe. ¿Ah? El que está elevado, ahí A más B a la 8. Ujú. Es ese 8 el que se utiliza. Exacto, exacto, ese es el 8 el que utilizo. Entonces, en el siguiente término comenzamos a bajarle potencia a la A. Pasaría de A a la 7, pasa, de A a la 8, perdón, pasa a la 7, ¿vale? Y la B comienza a subir potencias. De B a la 0, que es en el primer término donde no aparece, es B a la 0, pasaría a B a la 1, que es simplemente B. ¿Listo? Entonces comienza ese jueguito de ir bajando y subiendo potencias. En el siguiente término, el coeficiente es 28 y comienza entonces a bajar otra potencia de A, pasa de A a la 7 a la 6 y el B pasa de B a B cuadrado, le aumenta una potencia a B. Ya. Luego sigue el siguiente término que es el 56. Con el 56, la A baja otra potencia, pasa de A a la 6 a la 5 y la B aumenta potencia de B a la 2, pasa a B a la 3. Si observan bien, en cada término que uno tiene, cuando sume las dos potencias, la de A y la de B, le tiene que dar, en este caso, pues, el 8, que es el número que estamos expandiendo, ¿no? Miren que cada término, si ustedes suman las potencias en cada término, les queda siempre 8, que es el que está aquí, que es el que estamos expandiendo. Por ejemplo, supongamos en el término de aquí, miren, tenemos A a la 5, B a la 3, que sumadas esas potencias, pues nos da 8. En el de acá, A a la 4, B a la 4, sumados dan 8 siempre, ¿vale? Entonces, en todos los términos, siempre que se sumen las potencias, tienen que dar el mismo 8, 8 y 8, que era el que estábamos expandiendo. Incluso cuando está solito, porque aquí queda B a la 8. Aquí queda B a la 7, pero A tiene potencia 1, pues no aparece la potencia A, pues es que es 1. Entonces, pues nos quedaría A a la 1 y B a la 7, pues sumando las potencias nos quedaría un 8, ¿cierto? Entonces, de tal manera que ese es un truquito para saber que hicimos las cosas bien. Las potencias siempre deben sumar, pues, lo mismo que el original. ¿Listo? Entonces, como les decía, nosotros no necesitamos aprendernos la expansión, pero eso no significa que no podamos sacar la expansión, ¿vale? Esa es una manera rápida de sacar esas expansiones de esos polinomios de la forma a más b a la algo. Incluso el que ustedes se saben que manejan a cada rato, que es a más b al cuadrado, ¿cierto? A más b al cuadrado. Ustedes mismos han dicho siempre que Al eso es cuadrado. trinomio cuadrado perfecto, a cuadrado más 2 Entonces veces A a por por b más más B. b cuadrado, ¿cierto? Eso por supuesto que corresponde con la fila 2 de nuestro triángulo de Pascal. Observen, el primer término, el primer coeficiente es 1, que es el coeficiente a cuadrado. Luego, ¿qué ocurre? Le baja la potencia de a, pasa de a cuadrado a solito, le bajó la potencia de A y aumentó la de B porque apareció el B. De B a la 0 pasó a B a la 1 que está aquí, B a la 1. En el siguiente término, ¿qué pasó? En el siguiente término, bajó la potencia de A, bajó de A a la 1, bajó a la 0, es decir, desapareció A, y la B pasó de B a la 1, pasó a B a la 2, aumentó la potencia de B. Y los coeficientes pues son justamente los términos o los números que tenemos aquí en esa fila 2 del triángulo de Pascal, ¿vale? Entonces, lo que yo les decía, ¿sabes? No hay necesidad de aprenderse todas las expansiones, solamente pues hay que saberse es cómo sacarlas. ¿Listo? Hay que saberse es cómo sacarlas. Ahora bien, por supuesto que el triángulo de Pascal tiene ventajas y tiene desventajas, ¿no? Tiene ventajas y tiene desventajas. ¿Cuáles serían las ventajas? Pues las ventajas, por supuesto, es que si necesitamos sacar la expansión de A más B a la 7, que no la sepamos, pues la podemos sacar rapidito. ¿Listo? Esa sería la ventaja. Pero una desventaja es qué pasa si la potencia que les piden sacar es muy grande. Por ejemplo, si yo les dijese saquen A más B a la 100, por ejemplo, algo así. Entonces, si la pregunta es, hagan la expansión de A más B a la 100, entonces hacer un triángulo de Pascal con 100 filas, pues puede tomar muchísimo tiempo. No significa que no se pueda hacer.
lo que significa es que puede ser un proceso pues bastante largo, ¿vale? Esa sería una desventaja, pues que A más B a la 100, ¿qué podemos hacer ahí? Puede salir muy, muy largo ese proceso para A más B a la 100. Incluso más aún, si ni siquiera, si ni siquiera tuviéramos que calcular toda la expansión, sino que necesitáramos un término nomás. Por ejemplo, si yo les dijera, por ejemplo, algo así, calcule, por ejemplo, calcular el coeficiente de, por ejemplo, A a la 9 por B a la 6 de la expansión A más B a la 15. Algo así, por ejemplo, eso, hasta lo que me refiero. Entonces, ¿qué tal que ni siquiera tuviéramos que sacar toda la expansión, sino que necesitáramos un solo coeficiente? Entonces, ¿qué sucede ahí? Que si voy a armar esto con el triángulo de Pascal, pues como me piden la expansión de A más B a la 15, pues tendría que hacer un triángulo de 15 filas, como lo hicimos acá, que hicimos hasta 8 filas. Pero tendría que hacer 15 filas en este triángulo, ¿vale? Y más aún, hacer todo el triángulo, digamos que estaría perdiendo trabajo o estaría perdiendo tiempo porque ni siquiera necesito toda la expansión, solamente necesito saber un coeficiente de eso. Es como decir, necesito averiguar solamente el numerito que está aquí y ya, no necesito encontrar los demás. Entonces, ahí estaría perdiendo pues tiempo, de tal manera que tenemos que averiguar una manera más fácil o digamos que mejor para cuando tengamos potencias grandes o cuando necesitemos solamente un coeficiente y no tengamos que necesitar pues toda la expansión como tal. Entonces, este tipo de preguntas se pueden hacer. ¿Cuál es el coeficiente de tal término, cierto? Por ejemplo, A a la 9, B a la 6, de la expansión A más B a la 15. Entonces, uno tiene que saber responder, bueno, el coeficiente es 20, el coeficiente es 30, el coeficiente es 5000, el coeficiente es 10,000, lo que sea, pero la cuestión es que si uno se pone a sacar todos los coeficientes, pues perdería tiempo, de tal manera pues que hay que sacar un método más digamos que rápido para esas potencias grandes, ¿vale? ¿Hasta ahí claro? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Profe, o sea que en la potencia de 8 el coeficiente de A a la 3 y B a la 5 es 56. De A a la 3 a que aquí está. Ajá, sí, exactamente. El que te referiste es este, ¿no? Exactamente. Sí. A a la Ah, 3 por B a la 5. ya. Muy Exactamente. A este chévere. el que te referiste. ¿Listo? Ujú. Entonces Profe, quedaría así. y para calcular el de 100 hay un Entonces, truco. vamos a ver que si hay, así hay un truquito, si hay un truquito, pero te cuento que la vaina es que salen coeficientes bastante grandes. ¿Listo? ¿Cómo se calculan, pues? ¿Cómo se podría sacar coeficientes más grandes? Se podrían sacar con algo que uno llama factorial. Entonces voy a colocar aquí el factorial. ¿Listo? Voy a definir lo que significa factorial. Voy a definir lo que significa factorial. ¿De acuerdo? Entonces, observen bien. Para el factorial, nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de 5 factorial, de 6 factorial, de 7 factorial, 8 factorial, 9 factorial, así sucesivamente, ¿vale? Nosotros utilizamos este símbolo y de hecho así lo encuentran en la calculadora. Todas las calculadoras científicas, por más malas que sean, siempre tienen el símbolo de factorial, que es eso, es ese signo de admiración. Esto de aquí se leería o lo leemos o significa n factorial, ¿listo? En sus calculadoras, en todas las calculadoras, siempre viene ese símbolo factorial. De pronto hasta, bueno, aquí tocaría buscarlo en las funciones que de Windows, que la calculadora de Windows es más mala que cualquiera. Pero ese es el símbolo que utilizamos para el factorial, ¿listo? 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial. Entonces vamos a ver cómo se calcula ese factorial. Entonces sería así, observen bien. Por definición, por acuerdo internacional, por acuerdo en matemáticas, 0 factorial es 1, ¿vale? Eso tómenlo como una definición. 0 factorial es 1. Siempre que ustedes vean 0 factorial es 1 y ya. ¿Listo? 0 factorial es 1 y listo.
Siempre que les hagan la cuenta un 0 factorial, es 1 y ya. ¿Listo? ¿Cómo calculamos el n factorial? El n factorial nosotros lo calculamos multiplicando los números desde el 1 hasta el n. Es decir, que n factorial sería 1 multiplicado con 2, multiplicado con 3, multiplicado con 4, con 5 y así sucesivamente hasta que lleguemos al n. ¿De acuerdo? Entonces, de hecho, n factorial es un número que crece muchísimo, crece muy rápidamente, por lo que se vamos siempre multiplicando esos números. De tal manera que, bueno, aquí esa es la definición de n factorial. N factorial son los números multiplicados desde el 1 hasta el n, ¿vale? Entonces, ¿quién sería, por ejemplo, 1 factorial? 1 factorial, pues son los números multiplicados hasta el 1, el mismo 1. Entonces, 1 factorial es 1. 2 factorial. 2 factorial sería entonces 1 por 2. Y 1 por 2, pues es 2. Ya sabemos, entonces 2 factorial, pues nos da 2. 3 factorial sería entonces los números multiplicados hasta el 3, ¿no? 3 factorial sería 1 por 6. 2 por 3, que nos da 6. Sí, aquí son 3. Que nos da 6, ¿vale? O sea que 3 factorial es 6. 4 factorial sería entonces, por definición, 1 por 2 por 3 por 4. Y eso nos da entonces 24. 24. O sea que 4 factorial ya van 24. 5 factorial sería entonces los números multiplicados hasta el 5 y eso nos da 120 si no estoy mal. ¿De acuerdo? Entonces quedaría así. Miren que 5 factorial ya van 120. 6 factorial, 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 nos da 720. 720, ¿vale? Profe, o sea, solamente se coge el número, por ejemplo, el 24 y se multiplica por 5. El 120 se multiplica por 6, el 720 por 7 y ahí va saliendo. Pues sí, digamos que es una manera de sacar. Sí, se toma el anterior factorial y se lo multiplica por el número que sigue, sí, exactamente. Por ejemplo, 7 factorial, pues 7 factorial ya sería un número más grandecito, yo creo que ya va por los 5.000 algo tal vez. Entonces 7 factorial sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7. Y eso pues sería entonces, hagamos la multiplicación, 720 por 7 nos da 5.040. O sea que 7 factorial ya va en 5.040. ¿Listo? Como les dije, factorial es un número que crece muchísimo. Por ejemplo, pongamos de una vez el 8 factorial, ¿cuánto nos daría? 8 factorial pues sería entonces la multiplicación desde el 1 hasta el 8 y eso nos daría 40.320, 40.320. O sea que miren que 8 factorial ya va en 40.000. 9 factorial va en 362.880. 9 factorial va en 362.880. Entonces son números que crecen muchísimo, ¿vale? 10 factorial pues ya iría en 3.600.000. Aquí está. 10 factorial ya sería 3.628.000, ¿cierto? 800 de hecho. Entonces, así, de tal manera que, bueno, siempre los números factoriales van a crecer muchísimo, ¿listo? Eso es de las cosas que más rápido crecen en matemáticas, son los factoriales. Pero uno puede utilizar los factoriales incluso para hacer algunas simplificaciones. Observen, por ejemplo, algo así, que era que yo tuviera que hacer una cuenta y me saliera, por ejemplo, algo así. 7 factorial, por ejemplo, dividido, pongámosle aquí, no Mm, sé, 4 factorial por 3 factorial. Algo así puede salir, ¿vale? Miren esa cuenta de ahí. Sería, en el numerador tengo 7 factorial dividido 4 factorial por 3 factorial. Yo puedo hacer esa cuenta de ahí, puedo simplificarla y encontrar el resultado de cuánto me da ahí. Por ejemplo, en el numerador 7 factorial es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7. Eso es 7 factorial. Ahora, voy a hacer el de 4 factorial que está aquí. 4 factorial es 1 por 2 por 3 por 4. Eso es 4 factorial. Y por 3 factorial. Por 3 factorial, pero 3 factorial es 1 por 2 por 3. ¿Vale? Ahora, ¿qué puedo hacer? Ir simplificando esto para ver qué me queda. Entonces, simplifico.
Por ejemplo, cancelo 1 con 1, cancelo 2 con 2, cancelo 3 con 3, cancelo 4 con 4. Ahí ya se va simplificando el asunto. Por ejemplo, puedo sacar mitad de 6, mitad de 2, 1 y mitad de 6 me queda 3. Tercera de 3, 1 y tercera de 3 es 1, ¿vale? Y abajo en el denominador ya simplifiqué todo, ya no puedo simplificar más en el denominador. Entonces, ¿qué quedó vivo después de todo este proceso? De todo este proceso queda vivo el 5 que está aquí, queda 35. vivo el 6 que está aquí, ¿cierto? Y abajo pues un 1, entonces quedaría 5 por 7 sobre 1 básicamente, ¿no? Y 7 por 5 pues, o 5 por 7 da 35. O sea que toda esa operación de ahí la simplifiqué y me queda 35 como tal, ¿vale? Y cualquier operación así de ese estilo yo puedo simplificar y mirar qué me queda, por Profe, ejemplo. Ujú. una pregunta. También se podría abajo en el denominador 4 por 3 12 y se pone No, esa no es el- propiedad. no, no se puede. No, 4 factorial por 3 factorial no es 12 factorial. No, esto no existe, ¿vale? Esto no es Ah, propiedad. ok, Entonces, eso no se puede hacer, ¿vale? bueno. Entonces, quedaría así. Por ejemplo, esa de ahí. 9 factorial dividido 3 factorial por 6 factorial. ¿Qué me quedaría entonces? Entonces, lo mismo. Hago ese proceso de simplificación. Me quedaría 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 por 8 por 9, ¿cierto? En el numerador. Y en el denominador tengo 3 factorial, 1 por 2 por 3, y tengo por 6 factorial, que es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6. Ahí tengo todos los números que corresponden a esos términos de ahí. ¿Qué hago ahora? Simplificar. Por ejemplo, simplifico 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, 4 con 4, 5 con 5, 6 con 6. ¿Listo? Continúo simplificando. Por ejemplo, tercera de 3, 1 y tercera de 9, 3. Sigo simplificando. Mitad de 2, 1 y mitad de 8 da 4. Y ya no puedo simplificar más. Ya me gasté todos los que puedo simplificar. ¿Qué quedó vivo entonces hasta el momento? Queda vivo el 7, queda vivo el 4, queda vivo el 3 y abajo queda vivo 1, ¿no? 1, 1, 1 por acá. Entonces, al final de cuentas sería así. 7 por 4 por 3 sobre 1. Y hago esa cuenta, pues lo que me dé 7. 84. ¿Sí? 7 por 4 por 3. Muy Profe, no bien, confían 80. muy, muy mal. Da 84, ¿listo? Entonces 84, ¿de acuerdo? Entonces quedaría así, de esta manera que yo lo puedo simplificar entonces. Incluso, bueno, hagamos un hito más aquí para que quede totalmente claro. Por ejemplo, 6 factorial sobre, pongámosle aquí, Raíz de 9. por eso 3, raíz de 9 es 3, por 3 factorial, algo así, ¿listo? ¿Qué me quedaría entonces de simplificar todo esto? Me quedaría entonces, numerador sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6, ¿cierto? En el denominador sería 3 factorial, 1 por 2 por 3 factorial, que es 1 por 2 por 3. Comienzo a simplificar, cancelo 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3. Aquí entonces, por ejemplo, mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. Tercera de 3 1, tercera de 6 2. ¿Qué queda vivo después de todo este proceso de simplificación? Queda vivo un 2, un 5, un 2 y abajo solamente 1, ¿no? Entonces quedaría básicamente un 2 por un 5 por un 2 sobre 1. 2 por 5, 10 por 2, 20. Quiere decir que el resultado de esa cuenta pues es 20. Y de esa manera pues yo puedo hacer ese tipo de operaciones, ¿no? Ese tipo de operaciones pues se simplifican así. ¿Listo? Profe, Ajá. si, si hay una raíz o una potencia, solamente se desarrolla al principio y ya. O sea, por ejemplo, si está raíz de 49, entonces se pone el 7 y ya. Ah, sí, porque raíz de 49 Y pues si es está 7. una potencia, por ejemplo, 4 por 4, se pone el 16 y se halla la potencia de 16, la Sí. potencia de Ujú. la El factorización. factorial. Eso. Sí, Ah, ya. sí, se podría hacer así, ¿vale? Se podría hacer así. En los factoriales es más raro conseguir o encontrarse con raíces, con potencias. Es muy raro, la verdad. No es muy común encontrarse con ese tipo de cosas, ¿vale? No es que surja mucho, pues.
Lo normal es encontrarse con términos así como los pusimos aquí. ¿Listo? Nosotros hicimos aquí 3 ejemplos de que simplificamos y el resultado nos dio pues un número como 35, como 84, como 20. Es decir, no nos dieron decimales. No significa que siempre pues no nos vayan a dar decimales. En algunas ocasiones pueden darnos decimales. Solamente que yo ya sabía de antemano que al hacer estas simplificaciones, eso nos iban a dar decimales, no nos iban a dar decimales, nos iban a dar números enteros tal cual nos dieron aquí. Yo ya sabía al colocar estos numeritos que puse aquí, que el resultado de eso, pues al después de simplificar, nos iba a dar un numerito tal cual lo pusimos aquí. Eso ya lo sabía de antemano. ¿Por qué sabía de antemano eso? Porque resulta que estos números, voy a subrayarlos, estos números que yo puse aquí son importantes en matemáticas. Estos numeritos que yo puse aquí o la estructura que yo les puse aquí es importante en matemáticas. Miren que todos estos numeritos tienen una cierta estructura, una cierta, podríamos decirle que manera como yo los coloqué, no fue al azar pues, sino que los coloqué de una cierta manera, ¿no? Entonces miren por ejemplo acá, puse el 7, ¿vale? Y abajo puse un 4 y puse un 3, que sumados dan 7. Aquí, por ejemplo, puse un 9 arriba en el numerador y abajo puse un 3 y puse un 6, que sumados pues me dan 9, que es el que está arriba. Aquí puse un 6 y acá abajo puse un 3 y un 3, que sumados pues me dan 6. Entonces, significa que esos pues yo les puse un cierto orden, una cierta estructura, y es porque esos números son importantes en matemáticas y son los números que necesitamos para utilizar o para llegar pues a las expansiones generales de nuestro teorema del binomio. Entonces, ¿cómo es eso? Resulta que hay unos numeritos muy importantes que uno les llama combinatorios, que se definen con esos factoriales. Combinatorios. Profe, ¿Listo? ¿sabe que cuando los dos denominadores no suman el numerador da esto fracción? Algo así fue que dijo. Exactamente, exactamente. Uy, profe, qué broma. Esa sería una buena anotación. Ujú. ¿Listo? Entonces, resulta que esos numeritos que están o que tienen esta estructura o que se ven así, pues uno les llama combinatorios, ¿vale? ¿Cómo es un combinatorio? Un combinatorio uno lo denota o lo escribe así. Cuando nosotros vamos a escribir combinatorios, por ejemplo, el combinatorio de n y k, nosotros hacemos un paréntesis grande, colocamos aquí el n y el k aquí, así tal cual, sin la rayita en el medio, así nada. No, colocamos con paréntesis grande y colocamos n y k abajo. Eso simboliza el combinatorio de n y k. O le podemos colocar, en vez de una k, le voy a colocar una i. Combinatorio de n y le quedaría entonces a uno así. ¿Listo? ¿Qué es el combinatorio? Pues el combinatorio es exactamente un número que tiene esta estructura que pusimos aquí. Arriba va a ir n factorial, abajo va a ir i factorial y aquí va a ir n menos i factorial. Esa estructura tiene el combinatorio. Observen. Entonces, combinatorio de la n y la i me quedaría n factorial arriba en el numerador y en el denominador sería i factorial por n menos i factorial. ¿Vale? Miren que si ustedes suman los numeritos de abajo, i más n menos i, pues lo que va a suceder es que se cancelan las i y le da n, que es lo que está arriba. Entonces, cumple con lo que estábamos diciendo acá. Todos estos números que yo puse aquí, todos estos numeritos que yo desarrollé aquí, pues resulta que son combinatorios, de hecho, son combinatorios, pues, son combinatorios. Los vamos a colocar incluso. Miren que, por ejemplo, este de aquí sería entonces el combinatorio de 7 y de 4. Miren que este sería el combinatorio de 7 y 4. ¿Por qué? Porque arriba va el 7 factorial, aquí va el 4 factorial, y el que le sigue sería 7 menos 4, que es 3 factorial. ¿Listo? Este sería el combinatorio entonces de De 9 9, y 3. 3. 9 factorial arriba, abajo sería 3 factorial, y la resta entre 9 y 3 que nos da 6, que está aquí. Este sería combinatorio entre ¿quién? 6 y 3. 6 y 3. ¿Es? ¿Listo? Este sería el combinatorio Se puede entre entre el 6. primer número del denominador o el segundo, no importa, ¿verdad? ¿Cómo Igual así? la resta va a dar el otro. Sí, exacto. Ujú. Sí, de hecho sí. Entonces quedaría así. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo les digo, hay en el combinatorio entre 10 y 7, por ejemplo, ¿cómo se plantearía esto?
Esto por definición es 10 factorial sobre 7 factorial multiplicado por 10 menos 3 que me da 10 menos 7 que me da 3, que es 3 factorial. ¿Listo? ¿Qué es lo siguiente que uno puede hacer aquí? Pues simplificar eso y mirar cuánto le da. Entonces uno puede simplificar eso, pero pues lo puede hacer a mano, ¿no? 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10 factorial, ¿cierto? Que son los números del 1 hasta el 10 multiplicados, sobre 7 factorial, que es 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 3 factorial, que es 1 por 2, por 3. Simplificamos, voy a simplificar de una, ¿vale? Voy a simplificar todos los números desde el 1 hasta el 7 con todos los números desde el 1 hasta el 7. O sea que ya cancelé todos de ahí. ¿Listo? Ahora simplifico aquí. Tercera de 3, 1. Tercera de 9, 3. Mitad de 2 es 1 y mitad de 8 es 4. Y listo, ya veo que me queda vivo hasta el momento. Hasta el momento, entonces, quedan vivos. Vamos a colocar un verde aquí. Queda vivo 4, queda vivo el 3 y queda vivo el 10 en el numerador. Y en el denominador solamente unos. 120. Entonces nos daría 120, exacto. Entonces nos daría 120 sobre 1, que pues es 120, ¿no? Quiere decir que el combinatorio entre 10 y 7, pues es 120. Y así uno puede calcular cualquier combinatorio. Simplemente plantea la expresión, simplifica lo que más pueda y entonces pues hace las operaciones pertinentes y ya está. Hagamos un último ejemplo del combinatorio para que veamos cómo es el asunto. Aquí coloquemos, por ejemplo, combinatorio entre 12 y, por ejemplo, pongamos aquí 7. ¿Listo? Vamos a ver cuánto da eso. Entonces, combinatorio entre 12 y 7 sería 5. ¿Esto cómo? 12 factorial. Ese 12 factorial, 7 factorial y 5 factorial por 5 factorial. Exacto. Entonces, 12 factorial por definición es 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10, por 11, por 12. Ahí lo puse completo. ¿Vale? Sobre 7 factorial, que es 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7. Esto es 7 factorial. Y 5 factorial, 1 por 2, por 3, por 4, por 5. ¿Listo? Y simplifico, cancelo lo que más pueda. Entonces, cancelo los números desde el 1 hasta el 7 de una vez con esto de acá. Entonces, cancelo todos los números de ahí y comienzo a simplificar lo demás. Por ejemplo, mitad de 2, 1, mitad de 8, 4. ¿Vale? Ahí se fue. El 4 lo canceló con el 4 de acá. Entonces se canceló. Pero ahí, bueno, no. El 12 se podía. El Corta 2, de bueno, ese 3. también se podía por ahí. El resultado va a ser el mismo. Aquí, tercera de 3, 1 y tercera de 9 es 3. Listo. Y finalmente el 5. Quinta de 5 es 1 y quinta de 10 es 2. ¿Listo? ¿Qué queda vivo hasta el momento? Queda vivo un 3, un 2, un 11 y un 12. Eso es lo que queda vivo hasta el momento. Y en el denominador solamente unos. ¿Qué quiere decir eso? Que ese combinatorio nos daría entonces 3 por 2 por 11 por 12 sobre 1. Y hacemos la cuenta pues en la calculadora 3 por 2 por 11 por 12, que nos da 792. ¿Listo? Y quedaría entonces de esa forma. Significa entonces que el combinatorio entre 12 y 7 nos da entonces 792, ¿vale? Preguntas, muchachos, dudas, inquietudes hasta ahí, ¿está claro? ¿Profe, ahí también puede dar fracción? En los combinatorios no. En los combinatorios no va a fracción. Siempre se va a uno poder simplificar todo y no va a fracción. Ok. Por mí, no. No sé lo demás. Muchachos, los demás, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, bueno, entonces, conste. Finalmente, entonces, vamos a plantear el teorema del binomio.
para entonces poder hacer expansiones de cualquier tipo, de cualquier estilo. ¿Listo? Teorema del binomio. Entonces, el teorema del binomio dice lo siguiente. Teorema del binomio. Entonces, miren lo que va a decir el teorema del binomio. El teorema del binomio nos va a servir para hacer expansiones de la forma A más B a la N, es decir, una potencia general N, ¿vale? Y el teorema del binomio, pues simplemente es la expresión para eso, simplemente nos va a decir a qué es igual eso. Entonces vamos a reunir todo lo que hemos visto hoy y el teorema del binomio nos dice, ¿eso a qué va a ser igual? Eso va a ser igual a la sumatoria, que era lo que estábamos viendo al inicio, va a ser igual a la sumatoria de ¿quién? De i igual 1, desde i igual 0, de hecho, desde i igual 0 hasta n, de el combinatorio entre la n y la i Profe. por a la n menos i por b a la i, ¿vale? Una expresión larga. Sin embargo, esa expresión larga resume todo lo que hemos hecho hasta el momento. Es lo que simplifica o es lo que resume el teorema de Pascal, es decir, todo esto que hicimos del teorema de Pascal está contenido en el combinatorio, aquí en el en el teorema del binomio, todo eso que hicimos del teorema del triángulo de Pascal está contenido ahí y nos dice automáticamente quién es todo esto, ¿vale? Entonces miren lo que hacemos. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Recuerden lo de la suma. Nos está diciendo que para la suma la variable es la i. ¿Listo? ¿Desde dónde va a arrancar? Va a arrancar desde cuando vale 0 y va a terminar cuando vale n. ¿Listo? ¿Y qué es lo que va a sumar? Lo que va a sumar es lo que estoy colocando en verde en este momento. Eso de aquí es lo que va a ir sumando. Recuerden que la variable para la suma es la i. Y miren que todos estos términos que están ahí tienen i. Miren que aquí aparece la i, acá aparece la i, acá aparece la i. Todos esos términos tienen i. Entonces, todos los términos tienen que irlos pues cambiando en cada término, ¿vale? Entonces, eso es la cuestión con el teorema del binomio. Hagamos el ejemplo de a más b al cuadrado. ¿Listo? Aplicando este teorema del binomio. A más b al cuadrado, a más b al cuadrado, ustedes saben perfectamente a qué nos da igual eso. A más b al cuadrado, ustedes saben que eso da a al cuadrado más dos veces ab más b al cuadrado, ¿cierto? Ustedes saben perfectamente a qué es igual eso. Pero veamos que por el teorema del binomio nos da exactamente lo mismo. Por el teorema del binomio, entonces, aplicando el teorema del binomio, según el teorema que acabamos de ver, eso va a ser la suma desde i igual 0 hasta n, es decir, hasta 2, que es la potencia que estamos expandiendo, del combinatorio entre 2 y la i por a la 2 La menos 2 i menos. por b a la i. ¿Listo? Eso sería O sea, la de arriba es la fórmula. A más B a la N. exactamente, la de arriba es la fórmula, exactamente. Y cuando hagamos esta suma, tiene que coincidir, por supuesto, con lo que ustedes saben o con lo que todos sabemos, que esto es a cuadrado más 2 veces a por b más b cuadrado. Tiene que coincidir, ¿listo? Tiene que ser lo mismo. Entonces, ¿qué sería esta suma si la expandimos? ¿Qué sería esta suma si colocamos cada término de la suma? Entonces, coloquemos el primer término, que es cuando i vale 0. Entonces, cuando i vale 0 sería entonces así. Entonces quedaría i igual a 0, sería combinatorio entre 2 y 0, combinatorio entre 2 y 0, por a la A 2 la 2 menos menos 0. 0, ¿cierto? Por b a la 0. Más el término cuando i vale 1, que es el siguiente. Cuando i vale 1 sería entonces combinatorio entre 2 y 1, 1 a la 2 menos 1, menos 1 por y B b a a la la 1. 1. Más combinatorio en el siguiente término, que es cuando i vale 2, sería entonces combinatorio entre 2 y 2, a la 2 menos 2, b a la 2. ¿Listo? Y simplifiquemos esas expresiones. Entonces quedaría así. Aquí en el primer término, observen, aquí les voy a subrayar que este es cuando i vale 0, este aquí es cuando i es igual a 0,
Este de aquí es cuando i es igual a 1. Y este de aquí es cuando i es igual a 2, ¿vale? Entonces, ahí están los tres términos que tiene esa suma de ahí. ¿Qué significa que me da eso? Entonces, significa que me da combinatorio entre 2 y 0, ese nos lo vamos a calcular ahorita al final, combinatorio entre 2 y 0, por a a la 2 menos 0, que es a a Al la 2, ¿no? cuadrado. B a la Ujú. 0 es 1, B a la 0 desaparece. Entonces, B a la 0 no lo pongo. Siguiente sería combinatorio entre 2 y Combinatorio entre 1. 2 y 1. A la 2 menos 1 me A quedaría la a la 1. 1, La A A y por B a B. la 1, ¿cierto? ¿Eh? Más Más combinatorio. combinatorio entre 2 y 2, que sería a la 2 menos 2, que sería a la 0. A la 0 Más B. desaparece, es 1 por B a la 2. Ujú. ¿Listo? Ahí está tomando forma ya de la forma original que conocemos nosotros. ¿Qué es lo que toca hacer? Calcular cuánto da estos combinatorios que están aquí. Calcular cuánto dan estos combinatorios que están aquí. Entonces, calcular cuánto dan estos combinatorios de ahí. Lo podemos hacer por aparte. Incluso hay calculadoras científicas que uno puede colocar el combinatorio, incluso la pueden buscar en su calculadora científica porque es algo muy normal, y que todas las calculadoras científicas lo traen. Entonces, ¿qué? Entonces calculémoslos. Combinatorio entre 2 y 0, por ejemplo. 2 y 0. Esto sería 2 factorial sobre 0 factorial por 2 factorial, básicamente. ¿Listo? ¿Qué me quedaría? Arriba sería 1 por 2, 0 factorial. Yo les dije del inicio que 0 factorial por definición es 1, ¿vale? Y 2 factorial que es 1 por 2. Cancelo lo que haya que cancelar y me queda simplemente 1 y 1 que es 1. Decir que el combinatorio entre 2 y 0 me da 1. ¿Listo? Ahora, combinatorio entre 2 y 1. Les hago combinatorio entre 2 y 1 por aparte. Combinatorio entre 2 y 1. Esto sería 2 factorial sobre 1 factorial por 2 menos 1, que es 1 factorial. ¿Listo? 2 factorial es 1 por 2. 1 factorial es 1 por 1 factorial, que es 1. Y aquí me quedaría simplemente 1 por 2 sobre 1, me quedaría simplemente 2. Y finalmente, combinatorio entre 2 y 2 sería entonces 2 factorial sobre 2 factorial por 0 0 factorial. factorial. Esto es 1 por 2 sobre 1 por 2 por 1 Sobre. factorial, que es 1. Cancelamos, cancelamos y nos queda 1 sobre 1, que es 1. ¿Qué quiere decir eso? Que el primer factorial nos dio, lo voy a colocar aquí, el primer combinatorio nos dio 1, o sea que esto es a cuadrado. El segundo combinatorio nos dio 2, o sea que esto es 2 2A por veces B. a por b, y el tercero nos dio 1, que esto Ay, es sí. b cuadrado. Significa entonces que coincide claramente con la Con la expresión fórmula que del trinomio al teníamos. cuadrado perfecto. Morir. ¿Listo? Y así cada cual, no importa qué término sea, les va a coincidir porque pues, es algo que ya está aprobado. El teorema del binomio está aprobado y lo único que hay que aprenderse es la formulita que está ahí. ¿Listo? Perfecto. Ahora sí, ¿qué tal si la pregunta fuese algo así? Por ejemplo, ¿qué tal si la pregunta fuese algo así? ¿Qué tal si de hecho hay ejercicios así en los talleres, en los libros aparecen así? Entonces, ¿qué tal que el ejercicio fuera así? Encuentre el coeficiente, por ejemplo, encuentre el coeficiente del término, pongámosle aquí así, pongámosle, inventémoslo aquí, por ejemplo, a las 7, B a las 5, ¿cierto? De la expansión A más B a la 12. ¿Listo? Entonces, miren lo que dice esa pregunta. Encuentra el coeficiente del término A a la 7, B a la 5, de cuando hacemos la expansión de A más B a la 12. ¿Qué significa eso? Significa que yo tengo dos maneras de hacer ese ejercicio. La primera manera es hacer todo el triángulo de Pascal, O por teorema del binomio. exactamente, hago todo el triángulo de Pascal. En este caso, como necesito la expansión A más B a la 12, entonces tengo que hacer hasta la fila 12 del triángulo de Pascal. Es una manera. Y ahí, digamos que perdería tiempo. ¿Por qué?
Porque resulta que cuando hago todo el triángulo de Pascal, pues realmente estoy encontrando, son todos los términos, todos, absolutamente todos los términos de la expansión. Pero la pregunta no es sobre todos los términos de la expansión. Me están preguntando sobre este término que tiene potencias a a la 7, b a la 5. O sea, me están preguntando solo un término y yo los voy a encontrar todos mediante el triángulo de Pascal, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que de pronto por ahí puedo perder mucho tiempo, por ahí me puedo demorar muchísimo. Y entonces yo utilizo el teorema del binomio. Entonces el teorema del binomio, ¿qué me dice? El La teorema del binomio sumatoria. dice que la expansión de A más B a la 12 es la sumatoria desde I igual a 0 hasta 12, 12. combinatorio entre 12 y la I de a la 12 menos I por B a la I. Eso me dice el teorema del binomio. Eso, como digo, la fórmula, yo ya me la aprendí, esa es la fórmula que está ahí. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tengo que saber? Lo que tengo que hacer es darme cuenta cuánto tiene que valer I para yo obtener esa expresión o ese término que me están indicando que es 7 y 5. Ve a la 7 y, perdón, A a la 7 y B a la 5. Entonces, ¿qué es lo que me tiene cuánto tiene que ser el valor de I para obtener esa expresión que está ahí? Es para obtener esa expresión de ahí, para obtener, pongamos aquí, para obtener el término A a la 7, B a la 5, entonces debemos tener I igual a 5, ¿vale? Cuando I vale 5, yo tengo esas potencias. Cuando I vale 5, tengo esas potencias aquí, porque me quedaría A a la 12 menos 5 es 7 y B a la 5. Entonces, cuando I vale 5, tengo esas potencias. ¿Cuál es el coeficiente? El coeficiente de A a la 7, B a la 5 es el combinatorio entre 12 y 5. Entonces, yo lo calculo así. El coeficiente de A a la 7, B a la 5 es el Profe, combinatorio entre 12 y 5, porque sale cuando I vale 5, ¿sí? ¿el 5 lo dedujo o lo tomó del B? Se puede de las dos maneras, se puede de las dos maneras. Hay veces que uno lo puede deducir fácilmente también y hay veces que uno lo toma del B directamente. No hay ningún problema. En Pero este caso, siempre en el B va a estar el número que se puede usar. eh, al- ujú, hay algunos ejercicios que le cambian un poquito a uno y entonces ahí hay que deducirlo, ¿vale? Hay que deducirlo. Hay que deducirlo en algunas ocasiones. Por ejemplo, si le pusieran a uno un b cuadrado por aquí, entonces eso ya va a modificar algunos términos ahí, ¿vale? Por eso es mejor deducirlo, digamos que es mejor deducirlo. Entonces, yo lo que busqué fue qué valor de i hace que yo tenga aquí un 7, ¿cierto? Que 12 menos i sea 7 y que aquí tenga un 5. Y ese pues, fue el que utilicé, que en este caso pues me dio 5, que coincidió con el que tenía que tener en la b, ¿vale? Ok. Entonces, significa que el coeficiente es este, el combinatorio entre 12 y 5. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Pues calcular cuánto me hace combinatorio, encontrarlo explícitamente y ya ese sería el ejercicio. Y miren que no tuve que hacer todo el triángulo de Pascal, no perdí tiempo hallando los demás términos porque no los necesitaba solamente el coeficiente de A a la 7 y B a la 5. Entonces, co- así, entonces esto sería Factorial de 12, 12 factorial, ¿cierto? 5 5 factorial y factorial y 7 7 factorial. factorial. Y entonces lo simplificamos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 por acá. Y por acá entonces quedaría 1 por 2 por 3 por 4 por 5. ¿Listo? Y 7 factorial, 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7. Simplifico rápidamente esto, puedo cancelar todos estos 7 hasta aquí. ¿Listo? Mitad de 8, 4. Por ejemplo, quinta de 5 es 1, quinta de 10 es 2. Por ejemplo, mitad de 2 es 1, cancelo el 2 acá. Por ejemplo, Tercera no. cuarta de 4 es 1, cuarta de 12 es 3, tercera de 3 es 1, cancelo con el 3 acá. Listo, creo que ya están todos cancelados.
¿Qué me quedó vivo? Quedó vivo el 8, quedó vivo el 9, quedó vivo el 11 y abajo solamente unos. Entonces, ahí ya terminé. Quiere decir que esto es básicamente 8 por 9 por 11 sobre 1. 792. Pues esto me da 792. ¿Qué quiere decir eso? Que el coeficiente que va a acompañar al término a la 7 y a la 5 es 792 y no tuve que hacer toda la expansión, no tuve que hallar todo el polinomio, no tuve que hacer todo el triángulo de Pascal, simplemente pues con el teorema del binomio me puede salir ese término o ese coeficiente de una vez sin tener que hacer todos sus procesos que se pueden hacer, sí, se pueden hacer, pero son mucho más largos, ¿vale? Son muchísimo más largos. ¿De acuerdo? Profe, ¿Preguntas hasta ahí, cuando sale Grace? un número muy alto, Pueden utilizar la calculadora. Recuerden, las calculadoras científicas traen el combinatorio. Tienen que buscar en su calculadora cómo meter la expresión de combinatorio, pero eso es algo muy común. Que yo sepa, básicamente todas las calculadoras la traen, ¿vale? bueno, Entonces quedaría así. ¿Listo? Aquí, ¿qué es lo que puede cambiar un poquito? Que hay veces que le pueden cambiar un poquito la expansión a uno. Veamos cómo sería, pero se puede sin ningún problema. Entonces, algo así, miren. profe, Por ejemplo, póngala con el cuadrado. algo así. ¿Qué tal que nos pidieran hacer la expansión? Observen. Si nos piden hacer la expansión de, por ejemplo, 3, A, ¿cierto? A más, por ejemplo, voy a cambiar hasta de letras, ¿vale? Voy a colocar la X. X y Y voy a colocar. ¿Qué tal que nos pidieran hacer la expansión de, por ejemplo, X más 2Y al, a la 5? ¿Listo? Entonces, ¿qué tal que me pudieran hacer esa expansión de ahí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿podemos utilizar el teorema del binomio? Sí, se puede utilizar el teorema del binomio, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues que uno simplemente tiene que caer en cuenta quién es el que va a hacer el papel de A y quién es el que va a hacer el papel de B, ¿cierto? Para esta expansión de aquí, el que va a hacer el papel de A, pues es la X, este no tiene ningún problema, pero el que va a hacer el papel de B es el que me aparece aquí como 2Y, ese es el que me va a hacer el papel de B, ¿listo? Eso es como, pues, expandir A más B a la 5, pero en este caso, pues, el que hace el papel de A es la X y el que hace el papel de B es el 2Y. ¿Listo? ¿Cómo me quedaría? Por el teorema del binomio, esto es sumatoria desde i igual a 0 hasta 5, que es donde voy a expandir, del combinatorio entre 5 y la i, ¿cierto? Era de a la 5 menos i, ¿cierto? Pero en vez de a, pues pongo x a la 5 menos i. X es el que está haciendo el papel de a, ¿vale? Y ahora b a la i en la fórmula, ¿no? Aquí está, b a la i, aquí está, b a la i era el otro. Entonces, ahora no coloco b a la i, sino que coloco Dos pues X a la 2y a la i. digo, ¿Listo? Eso quedaría de esta forma así. Entonces, ahora incluso, simplemente para hacer un poquito más pequeñita esta expresión, recuerden que la potencia de un producto se puede distribuir, ¿no? Es decir, que nosotros teníamos por propiedades que A por B a la N era A a la N por B a la N. Eso está entre las propiedades. Significa que el 2Y a la I, esto es 2 a la I, Y a la Y a I. la I. Entonces Profe, me no quedaría sé. así. Ah, entonces me quedaría así. Entonces, finalmente, con esa propiedad me quedaría entonces así. Sumatoria desde i igual a 1 hasta 5, combinatorio de 5i, x a la 5 menos i, 2 a la i, y a la i, ¿vale? Y finalmente, pues como el 2 a la i, de hecho es un numerito, incluso yo lo puedo pasar al lado del otro numerito, ¿no? Como el 2 a la i es un número cualquiera, pues entonces yo lo paso y me quedaría algo así. I igual 1, igual 0, 0, 0, 0. 0 hasta 5. Por ejemplo, combinatorio entre 5i, 2 a la i, x a la 5 menos i y y a la i, ¿vale? Entonces lo puedo escribir así simplemente por simplificación, ¿de acuerdo? Porque el 2 a la i pues es un numerito, entonces lo paso con el otro número y ya está.
¿Qué quiere decir eso? Que podemos utilizar el teorema del binomio incluso cuando no tenemos expresiones A y B tal cual así, pues sino que tenemos otra expresión un poquito diferente, pues entonces se puede aplicar, solo que pues eso va a afectar un poquito pues en el resultado final, pero con un poquito de cuidado pues no es mucho tampoco lo que afecta, ¿vale? No es mucho lo que afecta. Entonces eso se puede hacer, ¿vale? Eso se puede hacer. De hecho, se hace bastante, incluso uno lo utiliza bastante. Y bueno, eso es también parte del tema ahí. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, muchachos, inquietudes? Profe, entonces se deja hasta ahí. ¿Qué cosa? Sí, hasta ahí, o sea, esa es la expansión, ¿vale? Esa es la expansión. Si ya queremos buscar un término en particular, pues lo buscamos, pero eso que está ahí ya es la expansión de ese polinomio. Esa es ya la expansión como tal. Es el teorema del binomio y eso pues se entiende que queda ahí. ¿Listo? Bueno, parece entonces que esta es la manera de dejarlos calladitos acá y todos, entonces va a tocar seguir haciendo las clases virtuales, ¿no? Año. Entonces quedaría así, ¿vale? Profe, Eh, ¿cuándo nos va a recuperar la clase? ¿Cuál clase? Lo que nos debe. No dijimos que íbamos a hacer una clase virtual de pronto el lunes, de pronto hacemos una No horita. dijimos, pero bueno, está bien. Yo les mando el link para los que puedan conectarse. Igual para los que no puedan conectarse, igual dejamos la grabación y les mando la grabación. Y ya está. Les quedaría así. ¿Listo? Eh, incluso se puede hacer hasta con números negativos. Por ejemplo, algo así. Vamos a hacer un último ejemplo. ¿Listo? Profe, que pregunta un compañero que si esto va en el parcial. Claro que yes. No, esto no va en el parcial. ¿No? No, el parcial Uy, no, solamente va hasta profe, lo único que he desigualdades. entendido. En el parcial solamente va hasta desigualdades. Ay, Hasta lo que está en el otro taller que les mandé. ok. ¿Listo? Esto Entonces, va por para la ejemplo, atención parcial. si tuviésemos que hacer la expansión A menos B a la 5, por ejemplo, supongamos, si tenemos que dejar hacer la expansión de A menos B a la 5, por ejemplo, entonces esto va a ser por el teorema del binomio sumatoria desde i igual 0 hasta n del combinatorio entre n y la i de el primero, que es a la n menos i, por menos b a la n menos a la i, ¿vale? Entonces, miren que en este ejemplo lo utilicé con un negativo, ¿listo? Lo utilicé con un negativo. Le puse a menos b a la 5, no a más b a la 5. ¿En qué repercute eso? En que ahora lo que está haciendo el papel de A, pues es la misma A. A está haciendo el papel de ella misma, pero el que está haciendo el papel de B es menos B. Por eso entonces le pongo aquí un menos B, ¿vale? Entonces, por eso la fórmula se altera pues en ese pedacito de ahí. ¿Listo? ¿Qué cambia eso? Bueno, cambian lo siguiente, que cuando las potencias son positivas, ustedes saben que cualquier número negativo elevado a una potencia positiva, a una potencia par, perdón, a una potencia par, pues el número negativo realmente se vuelve positivo, pero un número negativo elevado a una potencia impar se mantiene negativo, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que el primer término, cuando i vale 0, y es una potencia, 0 es una potencia par, entonces me quedaría así. Esto me quedaría entonces así. El primer término, cuando i vale 0, sería entonces combinatorio entre, aquí es 5, ¿no? Perdón, aquí es 5 porque le estamos haciendo hasta 5. Aquí es 5. Listo, este es 5, pero le estamos haciendo hasta 5. 5 y 5. ¿De acuerdo? Entonces hasta 5. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que entonces la primer potencia, que es cuando i vale 0, nos quedaría entonces combinatorio entre 5 y 0 por a a la 5, ¿vale? Por b a la 0, que es 1 que desaparece, ¿no? En el segundo término, entonces quedaría con i igual a 1. Con i igual a 1 sería entonces combinatorio entre 5 y 1 por a la 4 por menos b a la 1. Menos b a la 1 pasa como menos b. Entonces, menos b nos daría aquí. ¿Listo? En la segunda potencia es cuando i vale 2. Cuando i vale 2 me quedaría combinatorio entre 5 y 2 por a la 3. Y el b sería entonces menos b a la 2. Pero
menos b a la 2, un número negativo elevado a una potencia par, nos queda positivo, entonces quedaría b a la 2. Potencia 3 sería combinatorio entre 5 y 3 por a la 2 y nos quedaría menos b a la 3. Menos b elevado menos un número negativo elevado a una potencia impar nos queda negativo menos b a la 3. ¿Listo? Potencia 4 lo va a hacer por acá abajito, sería entonces 5 y 4, ¿cierto? A la 1 y nos quedaría menos b elevado a la 4, pero un número negativo elevado a una potencia par nos queda entonces positivo, ¿no? Un número negativo elevado a una potencia par se vuelve positivo. Y finalmente, con el último número, que sería cuando i vale 5, nos quedaría a la 0, desaparece la a, y b a la 5, que es un número negativo elevado a una potencia impar, se mantiene el menos y nos quedaría entonces menos b a la 5. ¿Qué quiere decir eso? Pues básicamente lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es que cuando tenemos un negativo aquí, pues se van a ir alterando los signos, se van a ir intercalando los signos. Miren, el primero fue positivo, en el primer término fue positivo, aquí fue positivo en este término de aquí. En el segundo, al menos me apareció por acá, pero por la ley de los signos, pues lo puedo quitar de acá incluso y lo puedo colocar al inicio, ¿no? Lo puedo colocar aquí. Por la ley de los signos lo puedo colocar ahí. En el siguiente término me queda positivo, pero en el siguiente otra vez me queda negativo. Entonces lo puedo borrar de acá y lo puedo colocar incluso acá. Entonces se van intercalando los signos. Es lo mismo que decíamos hace rato. El teorema del binomio que estamos utilizando se puede utilizar en contextos más generales, solamente que con el pequeño cuidado, pues, que hay que tener que cuando uno modifica los términos, pues puede dar algo diferente, pero no muy diferente. En este caso lo que hizo fue que se fueron alterando los signos como cuando uno tiene a menos b al cuadrado, que le queda a cuadrado menos 2 veces a por b más b cuadrado. Miren que eso tiene pues la misma estructura, ¿no? Se van intercalando los signos. Entonces, sí, este teorema se puede utilizar pues en contextos más generales, ¿vale? Bueno, muchachos, preguntas, dudas, ¿está claro? Profe, ¿me puedo volver a explicar eso? No entendí. ¿Qué cosa? Ah, bueno, no, simplemente dijimos que si había uno negativo, por ejemplo, ese a menos b a la 5, entonces los signos tienen que irse intercalando, ¿no? ¿Por qué? Simplemente porque cuando hacemos la operación, resulta que el que hace el papel de A, pues es el mismo A, y el que está haciendo el papel de B es ahora menos B, y eso hace que nosotros tengamos que tener en cuenta, pues, que un número negativo elevado a una potencia par, por ejemplo, menos b elevado al cuadrado, me da b al cuadrado, ¿no? Sí, Todo porque número negativo elevado a una menos es potencia par más. me da positivo. Ajá. Y todo número negativo elevado a una potencia impar nos queda negativo. Un número negativo elevado a una Mm. potencia impar nos queda negativo. Y eso fue lo que utilicé aquí. O sea, que se En hace los, lo mismo, solo Ujú. que se pone, cuando la potencia es par, queda positivo. Ajá. Como Y la en potencia es B impar, estaba menos y en sí la operación era más, se suma más por menos y por eso se cambia el menos. exactamente, sí. Y cuando la Ay, potencia es negativa, cuando la potencia es impar, pues da negativo. Simplemente se van intercalando los signos. Más, menos, más, menos, más, menos. Eso. ay, ya entendí. Listo, muchachos. Bueno, entonces ya nos vemos la próxima semana. Si tienen alguna pregunta, alguna duda del taller, no duden en hacerlo por correo, no hay ningún problema. Miramos a ver el taller lo entregan el próximo viernes, entonces ahí entregan, resuelven el parcial ese mismo día. Y bueno, ese taller lo entregan, ya saben, máximo 3 personas, ¿no? Máximo 3 personas y listo. Ya nos veremos entonces ahí, ¿vale? Profe, no olviden Ah, enviarnos el PDF, por favor. listo. Igual esto queda grabación, ¿no? Esto queda grabando. Ajá, Pero me lo igual queda envía. grabación también. Listo, muchachos, Faltan 10 pues. minutos, pero bueno. No, mentira, no. Eh, Mentira ya. nos vemos, pues, que estén muy bien. Hasta Bueno, luego. nos envía el PDF, profe. Listo. Nos vemos entonces. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, profe.